Los mexicas fue una tribu indígena que habitó zonas de lo que hoy conocemos como México, principalmente en el centro y sur del país. Los mexicas fueron los fundadores de la comunidad de México Tenochtitlan o simplemente Tenochtitlan, la cual fue centro de uno de los estados más extensos y poderosos que habitaron la zona de Mesoamérica o Centroamérica. La organización política de los mexicas no fue estrictamente centralizada, pero la alianza de las tres ciudades más importantes de la región, controlada por ellos, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, logró que fuera un pueblo fuerte. Además, con el paso del tiempo, llegaron a existir una mezcla de culturas, costumbres e idiomas que se mantenían unidas gracias a la parte religiosa y el poder militar de los mexicas. El antiguo gobierno obtuvo su estructura de unidades de la sociedad que existían mucho antes de que se fundara el imperio. El Calpulli, después de la familia, era la unidad básica del antiguo gobierno. Conjuntos de comunidades que tenían relaciones de parentesco, religión, reciprocidad en un mismo territorio. Dentro de cada Calpulli existían diferentes clases sociales, ya que la sociedad estaba estructurada de forma jerárquica. El liderazgo en el Calpulli sería responsable de las necesidades básicas del grupo. También fueron responsables de asegurarse de que se recaudaran impuestos del grupo. En las ciudades, los Calpullis se volvieron menos familiares y más regionales. La nobleza estaba jerarquizada de la siguiente manera. Gobernante o Tlatoani era la más alta autoridad de los Calpullis, habitualmente elegidos por su cercanía a los ancestros. Tetecuhtli, siendo la clase media de la nobleza, ejercían cargos administrativos, entre ellos se encontraban los sacerdotes, los jefes militares o altos funcionarios públicos. Pipiltlin formaba la clase más baja de la nobleza, constituida por los guerreros encargados de proteger al imperio y conquistar otras tierras. En esta cultura, por debajo de la nobleza estaban las personas comunes o Macehualtin. De acuerdo a ello, la estratificación social era la siguiente: comerciantes y mercaderes, los postecas, agricultores y artesanos, Macehualtin. Aunque pertenecían a una clase inferior, lo más importante es que gozaban de libertad para trabajar y constituir familias, llevando una vida sencilla dentro de los diferentes Calpullis. Algunos podían acceder a la nobleza mediante el servicio militar o el matrimonio. Siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio, que generalmente trabajaba para la nobleza, mientras los esclavos pertenecían exclusivamente a sus dueños hasta la muerte. Los siervos tenían cierto grado de libertad para poder casarse. Los hombres tenían un estatus más elevado que las mujeres en la sociedad y en la familia. El padre era el jefe de la casa. Las mujeres, sin embargo, tenían sus propios derechos y responsabilidades. La mujer casada podía poseer propiedades y vender mercancías. Algunas mujeres mayores también ejercían una profesión, como casamentera o partera. Entre los plebeyos, las habilidades tanto de los hombres como de las mujeres eran necesarias para cuidar del hogar y de la familia. Los hombres construían las casas y trabajaban como agricultores o en un oficio. Las mujeres preparaban las comidas, se ocupaban del jardín y cuidaban el ganado. El matrimonio eran uniones arregladas por los padres y parientes de los esposos cuando aún eran niños. Se decidían discutiendo con los líderes religiosos el signo solar de nacimiento de los consortes. Elegían el día del casamiento considerando el calendario. La mujer podía contraer matrimonio desde los 16 años de edad, a diferencia del hombre, que tenía que cumplir los 20 años para formar su familia. El primer acto del matrimonio era darse de comer mutuamente un plato de tamales. Después, los novios pasaban a la cámara nupcial, en donde debían permanecer 4 días castos y rezando. Al quinto día, después de un baño ritual, aparecía el sacerdote que bendecía la unión. Aquella noche podían consumar el matrimonio. La familia era muy estable. Existía el divorcio, pero no era frecuente. Las leyes castigaban fuertemente el adulterio con pena de lapidación y que dos personas divorciadas intentaran unirse de nuevo. En la familia, el hombre podía tener más de una esposa, pero su herencia quedaba solo para los hijos de la primera esposa. Los mexicas, por miles, barrían las calles de sus ciudades cada día. En cada vecindario fueron construidos baños públicos, trataban sus desechos cada día. Los residuos fecales eran transportados en canoas para ser aplicados como fertilizantes, mientras en ese tiempo Londres seguía tomando agua contaminada del río Támesis. Los mexicas suministraban su ciudad con agua limpia desde Chapultepec, gracias a los acueductos construidos tanto por Nezahualcóyotl como por Ahuitzotl. Los mexicas usaban la hierba del
Copaltocol, llamada como árbol del jabón por los españoles, las cuales usaban como jabón para bañarse. Además de que los mexicas se bañaban casi diariamente en lagos o ríos, también se bañaban casi a diario en los temazcales, que además eran altamente beneficiosos para la salud, limpiando el organismo de toxinas. Desde niños se les educaba en la importancia del aseo personal, incluidos los dientes y la ropa. La educación era obligatoria para todos, independientemente de su género o clase. Al final, las personas en la sociedad generalmente estaban bien educadas, aunque los niños recibieron una educación más amplia que las niñas. A las niñas se les enseñó cómo administrar un hogar, cocinar y cuidar a una familia. Aunque los niños comenzaron con una educación similar, finalmente se dividió en dos ramas principales. Era la escuela para los hijos de los nobles. En esta escuela se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes, educándolos en historia, gastronomía y otras ciencias, como la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo disciplina y valores morales. El Telpochcalí estaba destinado a educar a los muchachos de clase media o más iguales. Se inculcaba a los jóvenes principios. La religión también contribuía a formar a los jóvenes para la guerra, instruyéndoles la creencia de que los guerreros muertos en combate alcanzaban el privilegio de acompañar todos los días al sol en su recorrido triunfal. Y después solían memorizar los cantares con los hechos relevantes de sus mayores y las alabanzas de sus dioses, además de aprender y ejercitarse en el manejo de las armas como el atlac y el macuahuil, la espada de madera con filos de obsidiana. Los mexicas desarrollaron un notable sistema de agricultura. Cultivaban de manera intensiva en toda la tierra disponible, crearon un sistema de irrigación y de recuperación de pantanos y lograron una alta productividad. Los mexicas usaban canoas para desplazarse entre los canales, construyeron un gran dique con extensión de 15 kilómetros para protegerse de las inundaciones. Las chinampas eran huertos, una especie de islas flotantes rectangulares elaboradas con cañas, barro, troncos, ramas y material biodegradable sujetas al fondo del lago con palos y raíces de sauces que ellos mismos plantaban. Sirvieron para ganarle espacio al lago, logrando importantes rendimientos en sus cultivos sin agotar el recurso natural del suelo. La antigua vestimenta mexica era rica en variedad. Como veremos, variaba según la clase social a la que pertenecían. La ropa generalmente era holgada y no cubría completamente el cuerpo, y generalmente para la nobleza estaba hecha de algodón. Al igual, se destacaban por ser combinadas con vistosas joyas de oro o piedras preciosas, tocados hechos con plumas de quetzal, pieles, collares, brazaletes, narigueras, aretes y sandalias. La vestimenta de la gente común y los esclavos cubría muy poco de sus cuerpos. La ropa era de maguey en lugar del algodón. Los esclavos solo usarían un taparrabos simple. El taparrabos, también usado por la gente común, estaba hecho de una larga tira de tela atada en el frente. Si el hombre tenía una posición social un poco más alta, podría estar bordado o tener flecos en los dos extremos. Las mujeres usarían faldas llamadas hueil, que estaba asegurada por una banda o siua, y una blusa sin mangas o una camisa de manga corta, con algo de decoración a medida que la clase social era más alta. Los militares tenían sus propios trajes basados en el grupo militar al que pertenecían, el águila o el jaguar, por ejemplo. El Ullamalistli, el famoso juego de pelota, fue un juego en el que se usaba una pelota de goma grande. El juego no solo era importante para el entretenimiento, sino también para la política y la religión. Era probablemente similar al deporte del racquetball, donde el objetivo es mantener la bola en juego. Si se llegaba a caer la pelota, era una mala señal, ya que la pelota era un símbolo que hacía alusión al sol. Los aros de piedra son una adición tardía al juego. Esta adición cambió el juego por completo, ya que se podía conseguir una victoria inmediata metiendo la pelota en el aro, o se podían conseguir puntos simplemente si la pelota tocaba el aro. La pelota de hule en movimiento representaba las trayectorias de los astros sagrados, Sol, Luna y Venus. El patoli es en realidad un tipo de juego de mesa que jugaban tanto la gente común como los nobles. La palabra patoli significa frijoles, específicamente los frijoles rojos o colorines. A estos frijoles se les hacía un punto y funcionaban de 5 en 5 como dados. Antes de empezar la partida, los jugadores quemaban incienso y le rezaban a Macuilchotzil,
dios de la música, danza y juegos de azar, y apostaban mantas, plantas de maguey, piedras preciosas y hasta su libertad. La comida era una rica combinación de muchos alimentos que damos por sentado hoy. Gran parte de esta rica dieta no solo sigue siendo común en México hoy en día, sino que se ha extendido por todo el mundo. El maíz era el grano básico del imperio. El maíz se ha domesticado durante miles de años y es probable que se haya utilizado por primera vez en México, extendiéndose al resto del mundo desde allí. La comida también incluía frijoles y calabaza. Para agregar a estos tres, los mexicas comieron chiles, tomates, limas, anacardos, papas, maní y el grano de cacao era muy apreciado, usándose para hacer una bebida espesa de chocolate. Los mexicas domesticaban abejas para obtener miel y pavos para carne y huevos. También cazaban y pescaban y utilizaban animales como conejos, iguanas, incluso se cosecharon insectos como saltamontes y gusanos. Se caracteriza por ser politeísta, creían en muchos dioses asociados a la naturaleza. Sus divinidades principales fueron Tezcatlipoca, uno de los dioses principales, representaba al dios maligno de la noche y su alimento era el corazón de los hombres. Portaba un espejo en que se reflejaban los hechos de la humanidad. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Quetzalcóatl, dios del aire que se representa como una serpiente emplumada, era el creador y el benefactor de la humanidad. Los mexicas creían que estos dioses se habían ausentado y esperaban su regreso. Las ceremonias se realizaban en los templos y básicamente consistían en procesiones, oraciones y sacrificios tanto de humanos como de animales. También realizaban las llamadas guerras floridas con el fin de hacer prisioneros para el sacrificio. El sentido de la ofrenda de seres humanos y animales era alimentar a las deidades solares para asegurar la continuidad de su aparición cada día y con ello la permanencia de la vida humana, animal y vegetal sobre la tierra.